Por último, vamos a aprender a cómo realizar el cálculo de protones, electrones y neutrones de algunos elementos de la tabla periódica. Entonces, inicialmente tenemos que la química es aquella ciencia que se encarga de estudiar todo lo relacionado con la materia, es decir, estudia tanto sus cambios como sus transformaciones. Luego tenemos que la materia no es más que todo aquello que nos rodea, es decir, todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es decir, nosotros somos materia. El celular es materia, el computador es materia, el cuaderno es materia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, la materia se puede presentar en tres estados. Tenemos el estado sólido, líquido y gaseoso. El estado sólido es aquel que percibimos como materia fija, es decir, que éste se resiste a los cambios de forma. Luego tenemos el estado líquido, que es aquel que tiene un volumen constante, pero que éste se adapta a la forma de su recipiente. Es decir, si yo tengo 1 litro de agua en una botella, este litro de agua va a adoptar la forma de la botella. Pero si tengo ese mismo litro de agua en una olla, entonces este mismo litro de agua va a adoptar la forma de la olla. Entonces, el volumen, es decir, el litro de agua no cambia, pero sí cambia la forma. Y luego tenemos el estado gaseoso, que es aquel que hace referencia a los gases. Un ejemplo de este podrían ser los humos o las nubes. Ahora veamos cómo se llaman los procesos o los procedimientos para pasar de un estado a otro. Inicialmente, si tenemos un sólido, digamos un ejemplo, un cubo de hielo, y yo quiero pasarlo a estado líquido, es decir, a agua, a este proceso se le llama solidificación. Y si por el contrario yo lo que tengo es agua y la quiero congelar para que me quede un cubo de hielo, entonces a este estado se le llama fusión. Ahora, si tengo un líquido, es decir, si cojo agua y la pongo a cocinar, esto se me va a convertir en un gas, porque entonces empieza a ser como si fuera humo. A este estado se le llama vaporización. ¿Por qué? Porque el agua se está evaporizando. Y si por el contrario yo lo que tengo es un gas, cuando ya este gas sube a las nubes, ella cae en forma de lluvia, es decir, que está pasando de gas a estado líquido. A este proceso se le llama condensación. Y si yo lo que quiero es pasar de un gas a un sólido, se le llama sublimación. O si voy a pasar de un sólido a un gas, se le llama cristalización. Ahora, la materia tiene unas propiedades. Tiene las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Inicialmente tenemos que las propiedades intensivas son aquellas que son propias de las sustancias, como por ejemplo el color, olor, sabor, etc. Si tomamos como por ejemplo la sustancia el hipoclorito, lo que nosotros conocemos como el cloro, esta sustancia tiene un olor en particular que no tiene ninguna otra sustancia. Este sería un ejemplo de propiedad intensiva. Ahora, las propiedades extensivas son aquellas que dependen de la cantidad de sustancia que tengamos. Es decir, si yo tengo 200 mililitros de cloro, ella va a ocupar o tiene un tamaño un poco más pequeño en el recipiente donde esté. Ahora, si yo lo que tengo es 1 litro de cloro, obviamente el tamaño va a aumentar. Entonces, esta depende de la cantidad de sustancia que tengamos. La materia también se clasifica en dos. Inicialmente tenemos que se clasifican en sustancias y luego tenemos que se clasifica en mezclas. Las sustancias pueden ser simples o pueden ser compuestas. Las simples no son más que aquellos elementos que nosotros conocemos de la tabla periódica. Simplemente está el elemento. Y las compuestas son todo lo contrario. Es aquella que se componen por dos o más elementos.
Entonces, aquí tenemos el ejemplo del agua, que es H2O. Esta sería una sustancia compuesta, ¿por qué? Porque tiene dos elementos. Tiene el hidrógeno y tiene el oxígeno. Ahora, si por el contrario simplemente tengo el hidrógeno, sería una sustancia simple. O si simplemente tengo el oxígeno, también sería una sustancia simple. Luego tenemos las mezclas. Las mezclas a su vez se subdividen en dos. Tenemos las mezclas homogéneas y tenemos las heterogéneas. Esas mezclas homogéneas son aquellas que se pueden compactar, es decir, que no podemos identificar lo que contienen. Si yo mezclo agua y azúcar, el azúcar se va a disolver en el agua. Entonces, esta sería una mezcla homogénea. Si por el contrario mezclo agua y aceite, ellas no logran mezclarse. El aceite queda por encima del agua. Entonces, esto sería un tipo de mezcla heterogénea. Ahora veamos lo que es un átomo. El átomo no es más que una partícula muy pequeña. Entonces, esta imagen o este gráfico que observan aquí es lo que es un átomo. El átomo tiene unas partes. Tiene el núcleo, que es esta partecita que observan dentro, y tiene la corteza, que son estos anillos. Entonces, el núcleo está formado por los protones y los neutrones. Los protones son aquellos que tienen carga positiva y los neutrones son aquellos que no tienen carga ni positiva ni negativa, es decir, tienen carga neutra. Ahora, en la corteza vamos a encontrar los electrones, que son aquellos que tienen carga negativa. Los elementos de la tabla periódica se organizan de acuerdo a la cantidad de átomos que tenga. Entonces, esta tabla periódica la ideó el científico, el químico ruso Dmitri Mendeleev. Él organizó los elementos en 7 filas. ¿Cuáles son esas filas? Estas que observamos aquí, que se encuentran de forma horizontal. En total son 7. A estas filas se les conoce como periodos, es decir, la tabla periódica tiene 7 periodos. Y también tenemos unas líneas que son verticales, estas son columnas y se les conoce como grupos. En total, esta tabla periódica contiene 118 elementos. Ahora, por último, vamos a ver cómo vamos a calcular o cómo podemos calcular los que es protones, electrones y neutrones. Entonces, inicialmente tenemos que la tabla periódica nos brinda una información. ¿Cuál es esa información que nos brinda la tabla periódica? Nos brinda el símbolo de los elementos, nos brinda el nombre de los elementos, también nos da lo que conocemos como número másico y número atómico. Pero no nos da ni los protones, ni los electrones, ni los neutrones. Es por eso que vamos a aprender a cómo hacer el cálculo. Entonces, inicialmente aquí digamos que este es X elementos. Este elemento nos da una información. ¿Qué información me da? Me da el número A, que es el número másico, y me da el número Z, que es el número atómico. Vamos a empezar con lo que son los átomos neutros. Estos átomos neutros quiere decir que tienen la misma cantidad de protones y la misma cantidad de electrones. Aquí observamos un ejemplo del sodio, que su símbolo es Na y tiene como número másico, es decir, A23. Y tiene como número atómico, es decir, Z11. Entonces, inicialmente para poder calcular los protones y los electrones, debemos de fijarnos en Z. En este caso serían igual a 11. Tanto los protones como los electrones serían igual a 11. Ahora, para calcular los neutrones simplemente debemos de restar A menos Z, es decir, voy a restar 23 menos 11. Y 23 menos 11, eso es igual a 12. Ahora veamos los iones.
Los iones ya son un tipo de átomos que sí tienen carga, ya sea carga positiva o ya sea carga negativa. Entonces, los que tienen carga negativa se les conoce como anión y los que tienen carga positiva se les conoce como catión. Cuando veamos que es anión, es decir, que tiene carga negativa, quiere decir que gana electrones. Y cuando veamos que es catión, es decir, que tiene carga positiva, quiere decir que pierde electrones. Entonces, aquí veamos un pequeño ejemplo de cómo hacemos el cálculo para un anión y para un catión. Entonces, para los protones, el procedimiento no cambia. Los protones lo vamos a sacar de Z, que en este caso Z es igual a 9. Ahora, para calcular los electrones, aquí sí cambia el procedimiento porque me está diciendo que este elemento está ganando un electrón. Entonces, a este numerito Z, es decir, a 9, le tengo que sumar un electrón. Fíjense que aquí dice menos 1 o 1 menos. Esto indica que está ganando un electrón. Entonces, a ese 9 le sumo 1. Y me quedaría en total que este elemento tiene 10 electrones. Y por último, los neutrones es lo mismo. Vamos a restar A menos Z, es decir, 19 menos 9, que eso es igual a 10. Ahora, en el caso de los cationes, me está indicando que está perdiendo electrones. En este elemento está perdiendo 3 electrones. Entonces, empecemos con el cálculo de los protones. Ya sabemos que los protones los debemos de sacar del número Z, es decir, de 9. Es igual a 9. Ahora, en los electrones vamos a restar Z menos la cantidad de electrones que está perdiendo, es decir, 9 menos 3, que eso quedaría como 6, es decir, este elemento tiene 6 electrones. Y por último, los neutrones, el procedimiento no cambia. Vamos a restar A, que es igual a 19, menos Z, que es igual a 9. Me quedaría 19 menos 9, que eso es igual a 10.